Hoy vamos a hablar de las moléculas como documentos históricos. Vamos a ver un poco de historia de la disciplina de la evolución molecular. Bueno, ¿cuándo comienza esta disciplina? ¿Cuándo se comienzan a utilizar los caracteres moleculares como marcadores para estudiar la evolución de los seres vivos? Pues probablemente con el trabajo de George Nuttall, quien a principios del siglo XX utiliza la reacción de antígeno-anticuerpo para tratar de reconstruir la historia evolutiva de los mamíferos. Bueno, sin embargo, los científicos no tienen acceso al estudio directo de las proteínas, de la evolución de las proteínas, sino hasta mediados de los años 50, principios de los 60 del siglo pasado, con los trabajos de Frederick Sanger. Como seguramente saben, Sanger recibió primero el premio Nobel por haber hecho una técnica para conocer la estructura primaria de las proteínas y después volvió a recibir el premio Nobel por haber desarrollado una técnica para conocer la estructura primaria del DNA, la secuencia de bases en el DNA, ¿no? Lo que llamamos hoy secuenciar el DNA, ¿no? De hecho, la técnica lleva su nombre. Bien, lo que estamos viendo en esta siguiente imagen es la estructura primaria de la insulina. Como saben, la insulina son dos cadenas, son dos proteínas unidas por puentes disulfuro. Y la imagen está tomada del discurso que dio Sanger cuando recibió el premio Nobel por este trabajo. En la siguiente imagen vemos lo que probablemente sea una de las primeras alineaciones múltiples de proteínas, ¿no? En este trabajo, Sanger está alineando la insulina del cerdo, del borrego, del caballo y de la ballena, y hace una serie de reflexiones acerca de esta alineación múltiple, ¿no? Dice, bueno, pues dado que la insulina tiene la misma función en todas estas especies, las regiones que son variables probablemente no sean tan importantes para la función. Entonces, pues hace una inferencia funcional a partir de la biología comparada, a partir de datos evolutivos, ¿no? Sin embargo, la disciplina de la evolución molecular comienza como tal, dicen los historiadores, con los trabajos de Emil Zuckerkant y Linus Pauling. Zuckerkant era el alumno y Linus Pauling era el director. Ellos publican una serie de artículos que curiosamente no estuvieron sujetos a revisión por pares, en donde pues dan inicio formalmente al estudio de la evolución molecular, ¿no? Estamos viendo aquí pues la introducción de uno de estos artículos. Se llama precisamente Las moléculas como documentos de la historia evolutiva. Y fíjense qué interesante lo que están escribiendo en el primer párrafo. Y dice, de todos los sistemas naturales, la materia viva es aquella en la que, a pesar de grandes transformaciones, preserva inscrita en su organización la mayor cantidad de su historia. Utilizando una expresión de Hegel, podríamos decir que no hay otro sistema que mejor represente una palabra alemana que él utiliza, que quiere decir que constantemente se destruye y simultáneamente se preserva. Fíjense qué interesante, qué manera casi tan poética, filosófica de introducir el concepto, ¿no? Bien, Zuckerkant y Pauling también clasifican a las moléculas de los seres vivos en tres grupos principales, ¿no? Las moléculas semantoforéticas o semántidas, que son aquellas moléculas que contienen la mayor información de los seres vivos. En primer lugar es el DNA, por supuesto, en segundo lugar es el RNA y en tercer lugar son las proteínas. Luego en otro grupo están las moléculas episemántidas, que son aquellas que se sintetizan bajo el control de las moléculas semántidas y entonces contienen algo de información histórica de los seres vivos y, por ejemplo, la clorofila pudiera ser una molécula episemántida. Y después están las moléculas asemántidas, que son aquellas que, si bien se encuentran en los seres vivos, prácticamente no contienen información de su historia, ¿no? Por ejemplo, la molécula del agua, ¿no? Bueno, para entender un poco mejor, a mayor profundidad, lo que nos están diciendo Zuckerkant y Pauling, vamos a recurrir a esta imagen que seguramente la han visto pues desde la primaria. Y los biólogos, cuando vemos esta imagen, lo primero que pensamos es en homología, es decir, en ancestría común. Y entonces podemos reconocer el húmero en las distintas especies de mamíferos, ¿no? Y claramente pues lo vemos y pensamos que está ahí ese hueso porque desciende de un ancestro común, lo que entendemos el día de hoy por homología. Sin embargo, cuando vemos una alineación múltiple, pues estamos viendo, nos dicen Zuckerkant y Pauling, exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, fíjense en esta alanina de aquí,
Esta alanina está conservada en todas las proteínas y suponemos que pues todas ellas son homólogas, es decir, descienden a partir de una misma alanina que estaba en la proteína ancestral, ¿no? Sin embargo, también si vemos la primera posición de la alineación múltiple, en donde vemos que hay alaninas, glutámicos y metioninas, también estamos suponiendo que todos estos aminoácidos descienden de un mismo aminoácido ancestral, que en este momento no sabemos si era alanina, glutámico, metionina o algún otro, pero estamos suponiendo que son homólogos, ¿no? Bien, entonces lo que quiere decir es que cuando vemos una alineación múltiple de proteínas, estamos viendo en equivalencia lo mismo que cuando vemos una imagen de huesos homólogos, ¿no? Estamos identificando caracteres que descienden de un ancestro común. Bueno, Zuckerman y Pauling también propusieron la idea del reloj molecular que propone que las moléculas, las proteínas y por lo tanto los ácidos nucleicos acumulan cambios a una tasa aproximadamente constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta idea la vamos a dejar para otro video.